El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio, según San Marcos. En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió: el primero es: escucha, Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro, tienes razón. Cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él, y amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Hoy se hace esa memoria de nuestro Señor Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Y leyendo este Evangelio, no he escogido las lecturas propias para no romper la continuidad, dado que no es obligatorio, pero también creo que esta lectura nos está hablando de en qué consiste el sumo, o nuestro Señor Jesucristo, que es sumo y eterno sacerdote. Miren, se ha hablado, ¿verdad? Y dentro de los expertos y el exegeta se dice: Jesús no fue sacerdote. Jesús fue un laico. Claro. Y se entiende dentro del contexto de qué decir, de que Jesús no pertenecía a la tribu sacerdotal, no era descendiente de Aarón. En ese sentido, Jesús en el pueblo de Israel no era sacerdote de la antigua alianza. Lo que pasa es que Jesús va a inaugurar un nuevo sacerdocio, y eso sí lo dice el Nuevo Testamento. La carta a los hebreos, evidentemente, va a desarrollar toda esa teología del sacerdocio de Cristo. No solamente Jesús, o en Jesús se realiza lo que en la antigua alianza significa el sumo sacerdote o el sacerdocio, o el mismo templo, o los mismos sacrificios y el altar. Jesús va a realizar y es todo eso. Pero también el Nuevo Testamento nos va a hablar de que los sacrificios no te son agradables, sino que tú quieres, Señor, a alguien que diga: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Y también hoy hemos escuchado en el Evangelio de San Marcos decir que cuando el escriba le replica a Jesús que el amor a Dios y así al prójimo como a sí mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios, como anticipándonos también que el verdadero sacrificio y holocausto agradable a Dios es el amor. Hay una cosa muy importante que uno no percibe a la hora de escuchar este Evangelio, y que quizás porque cuando se escucha este Evangelio se habla de que hay un mandamiento fundamental, que es el amor a Dios y el amor al prójimo. Y esos dos mandamientos están al mismo nivel, es decir, es el doble amor con el que tenemos que amarnos los unos a los otros. Jesús no nos dice que ese amor es el mismo. Nos dice que hay una diferencia. A Dios se le ama como único Señor, con todo el corazón, con toda tu alma, con toda tu mente
y con todas tus fuerzas. Es decir, que el amor a Dios es entregarle la vida. Es la confianza, es el abandono en Dios, es la dedicación de la vida a Él, es el dejar que Él sea el único Señor de nuestra vida. No nos dice que tenemos que amar así al prójimo. Al prójimo nos dice que hay que amarlo como a nosotros mismos. El Evangelio de San Juan nos va a señalar otro aspecto en el que Jesús va mucho más allá del amor al prójimo como a uno mismo, sino amaos como yo les he amado. Amar al prójimo como Jesús nos ha amado, con el mismo amor de Dios. Eso lo desarrollé en otro día. ¿Y qué tiene que ver todo esto con la fiesta de hoy, nuestro Señor Jesucristo, sumo y eterno sacerdote? No sé si ustedes recuerdan, supongo que sí, ¿verdad?, que en el Antiguo Testamento hay una vez al año en el que el sumo sacerdote entraba en lo que se llamaba, en ese ámbito del templo que se llamaba el Santo de los Santos. Y estaba reservado al sumo sacerdote una vez al año en el que se ofrecía el sacrificio del Cordero para el perdón de los pecados del pueblo. Entraba el sumo sacerdote, solo él. Y al entrar en el Santo de los Santos significaba que con esa entrada y el sacrificio ofrecido, todo el pueblo accedía a Dios a través de ese sacrificio ofrecido por el sumo sacerdote. Cuando Jesús muere en la cruz, ese velo del templo estaba cubierto con un velo, se rasga. ¿Qué nos está diciendo con eso? Que Jesús es el sumo sacerdote que ha entrado en el Santo de los Santos, es decir, en el templo celestial, donde está el Santo de los Santos, Dios nuestro Padre, y que una vez y de una vez por todas nos ha hecho entrar por el perdón de los pecados a toda la humanidad en el cielo. Ya me dirán si Jesús no es el sumo y eterno sacerdote. Clarísimo nos habla, si sabemos leer el Nuevo Testamento, ¿verdad?, si se manipula, o si se lee solo con unos ojos o con unos criterios horizontales que no llegan y que no se leen con el mismo espíritu con el que han sido escritos, sino que se quiere leer solamente con criterio de la crítica histórica, que hay que usarla también. Hay que usarla también para entender, ¿verdad?, los géneros literarios, la época, las maneras de hablar, concebir bien aquella época. Pero si no llegamos a leerlos en el mismo espíritu, en la unidad de la Escritura. Y así el sumo sacerdocio de la antigua alianza es el tipo de la plenitud de realización del sacerdocio que se da en Jesucristo, que con su vida, en el amor, por eso nosotros tenemos que amar como Él ama, entregada al Padre y uno con la voluntad del Padre, porque el Padre y Él son una sola cosa, ha sido entregada en un amor infinito, expresado en Jesucristo, en el Verbo hecho carne, Jesús de Nazaret, que ha sido la expresión del amor divino, porque la persona del Verbo nos ama precisamente en esa naturaleza humana de Jesús asumida del seno virginal de María, y su amor humano se ha convertido, por lo tanto, en el corazón de Cristo, en el corazón de Jesús. Estamos en el mes de junio, que ha sido capaz de ser ese amor que vale más que todos los holocaustos y sacrificios, porque su misma vida ha sido sacrificada como un holocausto y víctima agradable a Dios. Un esbozo de lo que significa la fiesta de hoy, nuestro Señor Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, que por ende en la última cena nos ha comunicado también, ¿verdad?, a los sacerdotes, a los que son sacerdotes en el ministerio, no el sacerdocio común de los fieles, que también hay una participación en el sacerdocio de Cristo, pero distinto en esencia, dice el Concilio Vaticano II, del sacerdocio ministerial. Son
terminologías teológicas que ahora no voy a explicar, pero todos también podemos participar y unirnos a ese sacerdocio de Cristo en cuanto bautizados, en cuanto que podemos ofrecer nuestra vida en el amor a Dios, dándosela a Él, al único Señor. Escucha, Israel, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y no te olvides que el amor que se debe a Dios no es igual que el amor que se debe al prójimo. Hay una diferencia, al prójimo como a ti mismo. Aunque Jesús se va a identificar con el prójimo más necesitado. Por eso lo que hacemos a alguien, se lo hacemos a Él. Porque ese entregar y abandonar la vida a Dios y dejar que Él sea el único Señor para amarlo, necesariamente desemboca en el amor al prójimo. Y de ahí sí hay una unidad de un único mandamiento. Desde Dios al prójimo. Por eso no se pueden separar. Jesús no nos ha dicho, ama al prójimo y con eso te basta. A alguien se lo dirá, cumple los mandamientos y le señala los mandamientos del amor al prójimo, ¿verdad? Pero a nosotros que creemos en Jesús, nos hace entender que nuestro amor al prójimo viene en primer lugar de cuánto nos ama Él. Y desde ese amor de Dios, nosotros somos capaces de confiarnos, de entregarle nuestra vida y amar con su mismo amor a nosotros mismos y también al prójimo. Hola, si te ha gustado y crees que puede ayudar este vídeo a otras personas, no te olvides de compartirlo y si no estás registrado, de registrarte en nuestra página de YouTube. Hasta pronto.